quisiera hoy compartir el tema que he titulado Isaac e Ismael, siguiendo la tónica del conflicto en el Medio Oriente. ¿Por qué hablar de ellos dos? Porque ellos dos son en realidad la raíz de las naciones actuales. O sea, Ismael es el iniciador de hoy los judíos y Ismael es el iniciador de los musulmanes y los árabes. Entonces, ¿dónde inicia el problema? Inicia en el inicio, desde que ellos dos nacen. Ahí nace el problema que hoy usted y yo vemos entre árabes, musulmanes y los judíos. Entonces vamos a hablar de eso y vamos a hablar, como hicimos la semana pasada, ¿qué tiene que ver esto con nosotros los cristianos? Las tres religiones monoteístas, o sea que creen en un solo Dios, más importantes del mundo son judaísmo, cristianismo y el islam. Son las tres religiones más importantes del mundo en cuanto a su creencia en un solo Dios. Las tres comparten la misma raíz. ¿Qué significa esto? Que las tres creen que vienen del Antiguo Testamento. Su raíz está en el Antiguo Testamento, pero las tres tienen algunas diferencias de pensamiento. Comencemos con el cristianismo. El cristianismo se estima que hay 2.400 millones de cristianos en el mundo. Esto incluye al catolicismo y a los evangélicos. Nosotros creemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento conforman una sola unidad. El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto habla de un Mesías que habría de venir y el Nuevo Testamento habla del cumplimiento de esa profecía. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los judíos sacrificaban animales y así se perdonaba el pecado del pueblo. Jesús vino y Él se ofreció como un sacrificio una única vez y para siempre. Ya no ocupamos sacrificios porque todo lo que ocurría antes se cumplió en Jesús. El maná que cayó del cielo es el alimento espiritual que tenían los antiguos y Jesús dijo: yo soy ese maná que vino del cielo a dar vida a la humanidad. El agua que salió de la roca ya en la antigüedad, Jesús dijo: yo soy el agua que da vida a la gente. Aquel Dios del Salmo 23 que se llamó el Señor es mi pastor y que todos lo conocemos, el Salmo con ese nombre, Jesús dijo: yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Entonces, para los cristianos en el mundo, Antiguo y Nuevo Testamento conforman una unidad. Y todo lo que se prometió se cumple en el Nuevo Testamento. Vayamos entonces con la religión judía, en realidad, o el judaísmo. Los judíos son más o menos 16 millones en el mundo de judíos, pero interesantemente ellos no le dan valor a nuestro Antiguo Testamento, le dan valor a lo que se llama la Tanaj, y la Tanaj está dividida justamente en tres grandes grupos: la Torá, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia; Neviim, que son los profetas; y Ketuvim, que son los escritos. Le cuento una historia, es lo mismo, solamente que están acomodados un poco diferente o que tiene un énfasis mayor, por ejemplo, en algunos libros que en otros, pero es el mismo Antiguo Testamento nuestro. Solamente, como le digo, primera y segunda de Samuel para nosotros es Samuel para ellos. En todo caso, la misma raíz y la misma creencia judía es la misma nuestra. ¿En qué no creen los judíos? En el Nuevo Testamento. Los judíos no, el judaísmo. Hay judíos cristianos y hay judíos no cristianos. Los del judaísmo no creen en el Nuevo Testamento, no le dan ningún valor. Sí creen que Jesús fue un gran profeta, pero que jamás ninguna de estas cosas lo convierten en Dios ni cosa por el estilo. Siguen esperando a el Mesías, ¿verdad? En este sentido, es muy interesante hacer notar que en el Antiguo Testamento tiene 300 profecías que hablan del Mesías. ¿Cuántas? No son muchas. Que una sola persona sea capaz de cumplirlas todas es imposible. O sea, imagínense que alguien nazca en Belén. Bueno, eso era fácil, ¿verdad? Nacía en Belén. Que alguien, que lleguen del oriente sabios a rendir, eso es un poco más difícil. Que venga montado en un burro entrando a Jerusalén, eso está profetizado y eso es más difícil, además que nazca en Belén. Súmele
súmele todo lo que se cumple de Isaías 53. Desechado, varón de dolores, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Mire, todo lo que allí se escribe se cumple en Jesús. Y es imposible que una sola persona cumpla todas las profecías del Antiguo Testamento. Se hizo un estudio estadístico. Stoner calculó la probabilidad de que alguien cumpla 48 de las 300. 48 de las 300. Y esta es la probabilidad que este hombre sacó. Esta: 10 elevado a la 150 potencia. Que una persona sea capaz de cumplir 48 profecías de las 300, eso sería una persona entre 1 trillón de personas. Mire que hasta es difícil decir el número que está abajo. Tuve que buscarlo en Google para que sepa. ¿Sabe? Porque la calculadora no da. En el mundo hay 8,000 millones de personas, 1 trillón es un poquillo más que eso. Significa que no existe en este mundo la posibilidad de que un humano sea capaz de cumplir 48, pero Jesús cumplió 300. ¿Por qué creemos que Jesús es el Mesías? Porque es el único capaz de haber hecho algo como eso. Y nadie en el mundo va a aparecer ahora que cumpla las 300 profecías que en Jesús se cumplieron. Resulta que la historia de la humanidad está en un antes de Cristo y después de Cristo. Hasta los ateos tienen que decir eso. Aquellos que no creen en Dios tienen que decir, bueno, en 1400 antes de Cristo y en 1300 después de Cristo, porque es el único capaz de partir la historia en dos. Con todo, vayamos al Islam. El Islam son 2,000 millones de musulmanes. Ellos creen en el antiguo, creen en el nuevo, pero también creen que han sido falsificados por los judíos y por los cristianos. Atájeme ese penal. ¿Sabe cuál es la historia con esto? La historia con esto es cómo inicia el Islam, porque justamente el Islam es la religión de los musulmanes. ¿Cómo inicia el Islam? Inicia aquí, en el año 610 después de Cristo, cuando el ángel Gabriel se le aparece al profeta Mahoma y le dice, Alá es Dios y toda la antigüedad ha sido confundida, yo te traeré la verdad, y le hace escribir la verdad en aquel libro llamado el Corán. Y a partir de allí nace una nueva religión conocida como el Islam, 600 años después de Cristo. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque eso fue profetizado 600 años antes. Allá en Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia: pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. 600 años antes, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice que habrían tiempos donde vendrían falsos cristos, falsos maestros, impostores, y que además usted no le creyera a todo. Si aún un ángel del cielo desciende, se te aparece y te dice, vengo de parte de Dios, y te dice algo diferente de lo que Dios ya había dicho, está en maldición. ¿Por qué no creemos en el Islam? Primero porque, aunque tiene la misma raíz nuestra, lamentablemente rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador de la humanidad. Y para nosotros eso es todo en realidad en nuestra vida. Vayamos al conflicto, por favor. Acompáñeme al conflicto. Primero, la promesa que le dije la semana pasada, se la repito hoy. Está en Génesis capítulo 12, versículo 1. Lo dice de esta manera: el Señor le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Ojo qué lindo lo que le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Dios le promete que de él vendrá un hijo, de él y su esposa. Él se llamaba Abraham, su esposa Sarai, luego Dios les cambia el nombre, pero en ese momento les dice: ustedes dos tendrán un hijo, y de esa descendencia los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos serán bendecidos. Dice Génesis 12:3 en la parte B: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y termino con el versículo
de Génesis 13:16. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también contará tus descendientes. ¿Cuántos descendientes serían los que tendría Abraham? Muchos. ¿De dónde estarían ellos ubicados? ¿En qué ciudad? En todas. Porque dice: bendeciré a todas las naciones de la tierra. Cuando pensamos en judíos, decimos son 16 millones. Eso no son todas las naciones de la tierra. Cuando pensamos en musulmanes, decimos son 2.000 millones. Esos están concentrados allá en Oriente y no representan a toda la tierra. Cuando decimos los cristianos de toda lengua, tribu, nación, pueblo, decimos todas las naciones de la tierra. Usted y yo pertenecemos al pueblo de Israel espiritual, pertenecemos al linaje del Abraham de forma espiritual, no étnica. No es que tenemos la sangre judía, pero sí la espiritualidad del Dios que llamó al pueblo judío como su Dios en aquel momento. El problema con las promesas es cuando las promesas duran en cumplirse, ¿no es cierto? Porque el tiempo de espera suele ser delicado. Yo soy de los que me gustan las promesas, pero más que la promesa me gusta el cumplimiento. En enero cumplo 50 años, si Dios quiere. Enero, no sé si eso es bueno o ya entonces piensa uno: ay, cuántos dolores después me agarran, ¿verdad? 5º piso. Lo cierto es que a uno le gustan las promesas. Ya que ayer me preguntó: ¿qué quieres en tu 50 aniversario? Y yo le dije: sorpréndeme. Entonces ella dice: ok, ya para mí, ya yo voy a esperar una sorpresa. Y como son 50, ocupo una sorpresa de 50. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es que si fueran 16, 12, pero 50 es un montón. Es un montón. Lo cierto es que no parece, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Bendito serás en las naciones de generación en generación. Sí, pero es Julio, me está vacilando. Mire, lo cierto es que yo espero algo muy bueno porque son 50. Además me dijo: hay que celebrarlo en grande. Y yo: amén. ¿Verdad? Las promesas son buenas, sobre todo cuando se cumplen. Por eso es que son buenas, ¿verdad? Cuando nos casamos y hacemos las promesas, esperamos que el tipo las cumpla. Esperamos que la tipa las cumpla. Nos casamos y nos hacemos promesas. Cuando vamos a un trabajo y le decimos al jefe: mira, te prometo esforzar, el jefe espera que usted se esfuerce. Las promesas son lindas cuando se cumplen. El problema siempre de la promesa es el tiempo de espera. Número 2, ahí aparece el tiempo de espera. Génesis capítulo 12, verso 4, dice la Biblia: Abraham tenía, ¿lo puede leer conmigo? 75 años. Yo quejándome con 50, ¿verdad? 75 años. Génesis 16, Abraham tenía 86 años y esta promesa de un hijo suyo con Sara no llegaba. Tuvo que tener un hijo con otra mujer esclava. Y además dice Génesis 21, verso 5, Abraham tenía ya 100 años cuando se cumplió la promesa de su hijo Isaac. 100 menos 75 son... Y nosotros decimos en un año: Señor, qué prueba más larga. Y nosotros llevamos 3 meses en una prueba: ay, Señor, ya no aguanto, abandono todo porque llevo 3 meses de esta prueba. De verdad que el corto tiempo nos mata. Estamos en una sociedad a las carreras, en una sociedad que lamentablemente quiere todo ya. Los matrimonios entran en un proceso y mañana quieren que todo esté listo, cambiado. Mire, la gente se casa hoy, quiere tener casa, carro, 2 trabajos y 3 empresas ya. Y ojalá los hijos ya formados y con 28. Mire, así estamos viviendo. Metes la comida en el microondas 2 minutos y al minuto 33 lo saca pensando en que ya está caliente. La gente se mete a estudiar en la universidad y quiere sacar lo que a la gente le costó 4, 5, 6 años en 6 meses. Igual en las iglesias vienen a formarse. Ay, dura 1 año el discipulado. No hay uno como 3 semanas y media. Porque la gente hoy todo lo quiere a la carrera.
Los muchachos ahí andan de sexosos con 16, 17 a la carrera, haciendo lo que eso es para otra etapa de sus vidas. Lo comprueban nuestras compras. Gastamos ya porque ya viene el aguinaldo. El pobre aguinaldo ni lo olemos. Pasa así. ¿Se ha dado cuenta? Por la impulsividad, porque lamentablemente no nos gusta esperar. Los youtubers quieren plata fácil, entonces comienzan a crear contenido y miles han muerto haciendo cosas. Hay un edificio, miren la foto y aparece en el periódico, esa fue la última foto. Y no es chiste. A las chiquillas jóvenes les dicen: venda su cuerpo en las páginas web, de por sí la gente paga. No, trabaje, estudie, prepárese, tenga un trabajo digno. Un trabajo digno no es vender el cuerpo en las redes sociales. Es un trabajo fácil, pero no es digno. Con todo, Hebreos dice: aprendan de aquellos que por su fe y paciencia heredaron promesas. Dígalo conmigo, apréndaselo. Aprendan de aquellos que por su fe y paciencia heredaron promesas. ¿Qué se ocupa? Fe. ¿Qué se ocupa? Paciencia. Usted puede tener mucha fe, pero sin paciencia. Usted puede tener mucha paciencia, pero si no cree. Ocupamos fe y paciencia para heredar promesas. Vea al que está a la par suya y dígale: fe y paciencia. Ahora dígale: y nada de caritas. Nada de caritas, caramba. Le cuento una historia de paciencia interesante. Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista. Desde pequeñita quería tener un hijo. Cuando se casa quería tener un hijo. Cuando habla con su esposo Zacarías quería tener un hijo, pero no, era estéril. Y pasaba el tiempo y seguía siendo estéril. Y clamaba a Dios, sus amigos oraban y seguía siendo estéril. Y pasaban más años, seguía siendo estéril. Llega un momento en que pasa a los 40 y dice: ya posiblemente esta no es una edad. Y llega a los 50, y llega a los 60 y a los 60 queda embarazada. ¿Se imagina la alegría? Después de 60 años, desde 5 años jugaba con muñecas ahí con la Barbie mamá. No existían las Barbies, ¿cuándo eso? Barbie cavernícola. Ahí jugaba, mire, desde aquel tiempo. A los 60 queda embarazada. Curiosamente, su prima María, la mamá de Jesús, queda embarazada a los 15. Yo no sé usted y yo no sé ella. Yo sí sé yo. Yo pienso en esa historia y digo: qué colerón. Yo me esperé 60 y a los 15, 16 queda embarazada, ¿verdad? Como que no hay mucha justicia ahí, ¿verdad? Usted se levanta una empresa y le toca así 10 años para que la empresa comience a funcionar, pero su primo levanta la misma empresa y en un año ha logrado lo que usted en 10. Usted se casa y le esfuerza y apenas está pagando su casita, pero ve que su hermana, que no está bien portada, compró casa, carro, mire, y yate. Y usted dice: pero ¿por qué les va tan bien a otros? Uno juega fútbol ahí más o menos y aparece Messi y hace unas cosas que cae mal y le pagan millones por eso. Usted nunca ha dividido ese monto para ver cuánto gana por día. A mí me da cólera. Lo cierto es que esta espera suele ocasionar generalmente dudas. Aquí le cuento que cuando Elizabeth tiene su hijo a los 60 era el tiempo correcto, porque en ese tiempo iba a nacer Jesús y Dios iba a usar a Juan el Bautista de una manera extraordinaria como quien preparara el camino de Jesús. Los tiempos de Dios son perfectos. Para nosotros no, para Dios sí, porque sabe cuándo enviar las cosas que Él ha prometido. El problema de la espera es la duda. Génesis capítulo 15 verso 3 le dice a Abraham, el padre de la fe: como no me has dado ningún hijo. Claro, él ve que los años pasan, se ve viejo y nada que pasa. Mi herencia la recibirá uno de mis criados. ¿Qué piensa Abraham? Ya la promesa no se cumplió, voy a elegir a mi criado favorito y que él reciba esa promesa de Dios de ser bendecido y toda su generación. Dios le dice: no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Tu heredero será tu propio hijo. Qué bonito, ¿verdad? Tu heredero será tu propio hijo. Abraham, a mí me da fe. ¿Cuántos aquí han fallado en algún área de su vida repetidas veces? Aquí los de aquí me dijeron: despistado. Vamos con los de este lado.
¿Y cuántos aquí le han pedido al Señor, Señor, ahora sí esto no lo vuelvo a hacer, y lo vuelven a hacer? Yo sé que Jeffrey, pero digamos que a los demás también les pasa. ¿También les pasa? Hay áreas de la vida que nos ganan. Y nos ganan, y nos ganan, y nos hacen ver mal. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay cosas en la vida que parece que no se quitan, ¿verdad? Y uno se pregunta: ¿por qué este carácter? ¿Por qué estas mañas? ¿Por qué hablo mal? ¿Por qué critico? ¿Por qué me autocritico tanto? ¿Por qué siempre ando viendo para el ciprés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Abraham me da a mí mucha esperanza, porque resulta que él es llamado el padre de la fe. Pero para llegar al ser el padre de la fe, lamentablemente vivió muchos baches de dudas. Andaba diciendo que la esposa era la hermana porque pensaba que le iban a matar. Le dijeron que no se fuera con nadie de la familia y se fue con Lot. Sí era tortero este Abraham, de verdad. Entonces me da la esperanza de que usted sigue luchando y sigue luchando y sigue luchando. Tarde que temprano verás la victoria sobre aquella área sobre la cual luchas y has luchado toda la vida. Algún día esa área será tu servidora. Algún día tú mandarás en esa área. Me da la esperanza. Si aquel hombre que fue un hombre lleno de dudas se convirtió en el padre de la fe, usted y yo conquistaremos las áreas que nos ha costado conquistar en el nombre del Señor. Así que no se desanime, no se desanime. Se lo digo yo. Número 3, la duda. Número 4, las dudas nos llevan generalmente a decisiones por impulso. Perdón, la última pregunta que le hago. ¿Quién habrá tomado alguna decisión almática con el alma porque usted sintió, y a quién le fue como un quebrado? Levante la mano, que lo sepa el mundo entero, que usted es un humano común y corriente, sujeto a debilidades, que le cuesta también la vida, que lo pellizcan y dice: ay, ay, ay. Allá me paraba frente a aquel terreno desde el 2016, y estas eran mis oraciones: Señor, 4 vacas, un terreno para 4 vacas, es una injusticia. Padre, llévate las vacas o ponlas en un plato, pero danos el terreno. Es que es más útil para la iglesia, ¿no le parece? Es más útil. Entonces comencé a clamar, a orar, le escribí al señor del dueño y no me respondía nunca. Y así pasé un año: Señor, seguro tengo que decirle tal cosa, seguro tal otra. Ahí si me lo topo lo voy a saludar mucho. Algo, ¿verdad? Porque a Dios hay que ayudarle cuando se le olvida cumplir lo que ha prometido. Amén. No, Él no ocupa ayuda. Lo que ocupa usted es ser paciente. No lo voy a cansar con el cuento. Pasaron 9 años. Ya la última vez que me fui a orar ahí fue este año. Me paré frente al terreno y dije: tú sabes. Y me devolvió otra vez para la iglesia. ¡Qué oración más rara esa! Pero quiero que sepa que fue una oración correcta. Yo creo en ti. Esto es tuyo. Algún momento será el momento. Reposo y descanso. Los que están anhelando un novio o una novia, dígales: yo creo en ti, Señor, aunque pasen 25 años. No, ya no quiso hacer la oración, ¿verdad? Ya no la hizo. Aquí está Sarai ayudando a su esposo y ayudando a Dios. Génesis 16:1. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve, acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos, porque ya Dios no lo cumplió. Esa es mi traducción. Quizás por medio de ella sí. Era cultural, horrible, pero era así la cultura de aquel tiempo. Si una mujer tenía muchos recursos y tenía una esclava, ella podía entregársela a su esposo la dejaba embarazada, y cuando ella iba a parir, a dar a luz, la mujer embarazada se acostaba encima de las piernas de la que no estaba embarazada y daba a luz en las piernas de la otra, haciendo creer que el hijo de ella pertenecía a la primera. Un poco cruel, ¿no? Pero nunca fue el plan de Dios. Ese fue el plan de Agar, que le dijo a Abraham: Abraham, ¿lo haces? Y él dijo: sí, señora. Y allí ocurre un problema. Cuando el plan de Dios no es el correcto, cuando nos adelantamos a los planes de Dios, cuando no somos obedientes, eso siempre traerá
problemas. Nace Ismael, así se llamó el hijo de la esclava Agar, Ismael. Ismael significa Dios escucha, porque Ismael andaba huyendo por el desierto porque estaba embarazada. Ahora peleas con Sarai, Sarai la echa de la casa. El Señor la topa en el camino y le dice: no huyas, devuélvete a casa, he escuchado tu aflicción, tendrás un hijo, se llamará Ismael. Y de allí el nombre Dios escucha. Lo cierto es que comenzaron las peleas, los disgustos, los maltratos, porque los problemas sacan a relucir el carácter. ¿Quién es usted en verdad? Solo hasta que usted esté en un conflicto pesado, serio, delicado. Allí sacará usted a relucir quién usted es. ¿Sabía eso? No somos lo que aparentamos, somos lo que los problemas sacan. Cuando muere el perro, cuando se acaba la comida, cuando me echan del trabajo, cuando me traiciona un ser querido, eso que sale, ese es usted. Así que no se asuste mucho cuando usted dice: vieras qué raro reaccionó con lo que le pasó. No, eso es él, eso es ella. No reaccionó raro, reaccionó como es. Así que no se engañe por una imagen de alguien. No se engañe cuando alguien en la calle explota y se da de trompadas con otro. Eso es él, eso es ella. Los problemas sacan a relucir quiénes somos. Y aquí Ismael, lo que empezó mal terminó peor, porque lamentablemente Ismael, de él descienden, le decía, los ismaelitas, por ahí algunos madianitas, y luego llegamos a árabes y musulmanes, que según la tradición musulmana, los ismaelitas también corresponden a los árabes. Y los árabes son acérrimos enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque eran hermanos, Ismael e Isaac. Y porque los árabes, hasta hoy los musulmanes, creen que la promesa Dios se la hizo no a Isaac, sino a Ismael. Claramente porque ellos descienden de Ismael, aunque la Biblia no dice eso. Y creen que cuando Abraham llevó a sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios se lo había pedido, no fue a Isaac al que llevó, sino a Ismael. Pero la Biblia no dice eso. ¿A qué me refiero con todo esto? ¿Y dónde nace la rivalidad? Nace cuando aquel hombre ya de 100 años tiene a su hijo llamado Isaac. Ismael lo vuelve a ver porque ya Ismael tenía 14. Vuelve a ver a su enemigo. No vio a un hermano, vio a un enemigo. Comenzó a burlarse de él y los problemas continuaron, porque cuando las cosas no las hacemos correctas y no las corregimos, traerán un resultado, y en este caso trajo un resultado mundial. ¿Quién se iba a imaginar que el nacimiento de dos pequeñitos iba a ocasionar un problema que hasta hoy tiene un desenlace muy trágico? Hasta hoy. Mire que desde aquel tiempo, Salmo 83 versículo 4, dice la Biblia en el Salmo 83 versículo 4: vengan, destruyamos su nación, que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Desde aquel tiempo esta idea del exterminio de Israel no nace en Hitler, no nació en Amán, aquel hombre que también quiso destruir por completo a Israel. No nace en el Imperio Romano con Tito Vespasiano destruyendo el templo en el año 70. Siempre ha estado la misma idea. ¿Por qué esta idea no ha estado con los demás pueblos, solo contra Israel? ¿Por qué esta misma idea no ha estado con las demás religiones, sola contra el cristianismo? Destruyamos Biblias. Mire, la Biblia no existe. ¿Por qué el ataque? Porque tiene que ser la verdadera. Tiene que haber algo espiritual en que siempre se ataque la religión que habla del Dios único, sabio y poderoso. Con todo, dice el Salmo 83 verso 5: como un solo hombre se confabulan, han hecho un pacto contra ti los campamentos de, ¿puede leerlo? Edom y de, ahí ya estaba toda la descendencia de Ismael reunidos con 10 naciones para atacar a Israel. El odio no es algo nuevo, el conflicto no es algo nuevo, y como le mostré en un mapa anterior, se lo muestro ahora. Israel es el cachito negro del mapa de colores. Y uno se sigue preguntando cómo.
algo tan pequeño, con tanto odio alrededor, puede seguir subsistiendo. Y uno se sigue preguntando cómo una iglesia en el mundo como la cristiana, tan pequeña, se sigue levantando por encima de cualquier situación. Se llama el poder de Cristo Jesús sobre su iglesia. Y hasta hoy ha sido así. Estoy hablando de Israel, se lo explicaba la semana pasada. No, estoy hablando del cristianismo. Usted y yo somos el Israel espiritual. Usted y yo tenemos las promesas de Abraham. Usted y yo somos los que heredaremos la bendición del Señor. Génesis capítulo 17, verso 21, dice la Biblia: pero Dios le respondió: no, Sara, tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero, multiplicaré su descendencia, llegará a ser padre de 12 príncipes, haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Ok, hasta acá. Mire qué interesante la historia. Dios le promete un hijo y lo cumple. Un hijo de ellos, que se llama, ¿cómo se llama? Isaac. ¿Qué significa? Risa, porque los dos se rieron cuando Dios les dijo que les daría un hijo a esas edades. El otro se llama Ismael. ¿Cuánta diferencia de edad tenía el uno con el otro? 14 años. Cuando nace Ismael, comienza a despreciar a su hermano y la mamá comienza a despreciar a su señora y se vuelve una crisis familiar. Pero le voy a regalar un dato final que tiene que ver con nosotros hoy. Dato delicado. Y yo quiero que usted sea muy honesto conmigo, muy honesta conmigo, por favor. Miremos la personalidad de Ismael. La Biblia la retrata, la personalidad de Ismael. Génesis 16, verso 12. Dice la Biblia: será un hombre indómito. ¿Sabe qué significa indómito? Indomable. ¿Sabe qué significa indomable? Terco. ¿Qué más? Rebelde. ¿Qué más? Necio. ¿Qué más? Majadero. Insolente. Desobediente. Maluco. Maloso. ¿Qué más? Pongámosle nombre, que es indomable, que no hay forma de ponerle límites, que hace lo que le place. De hecho lo traduce como asno salvaje. No solo asno, sino salvaje. Porque puede haber un asno domado, pero hay asnos salvajes. Luchará contra todos y todos contra él. Y lo más delicado, vivirá en conflicto con todos sus hermanos. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: será tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Ahora, regáleme su atención, por favor, para terminar. No voy a hablar del conflicto allá, voy a hablar del conflicto aquí adentro. Se lo pongo con un ejemplo. Vengo de México hace un tiempo atrás, llego a la casa, me bajo del carro que me llevaba con la maleta. Si usted sale del país una semana, ¿qué es lo primero en lo que se fija cuando llega a la casa? ¿En quién se fija? ¿En quién? En la familia, en la esposa, en los hijos. Pero yo no. Yo me fijo en que toda la casa está encendida. Y me hago la pregunta: ¿why? Entonces veo la cochera encendida. Digo, son las 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque está encendida la cochera. Voy entrando, Jackie me ve, se desmaya toda. Déjenme verlo así, cálmese.
Déjeme ilusionarme con eso. Mi amor, dice. Y yo lo primero que le pregunto, sin verla a ella, es: ¿hay alguien en la cocina? Jackie me dice: no, ¿por qué? Es que está encendida la luz de la cocina y si no hay nadie, qué desperdicio. De hecho, veo la luz del baño y todos están aquí. ¿Hay alguien en el baño? No, aquí estamos todos. Y en la terraza siguen encendidas las 4 luces que hay allí. ¿Será que alguien podría preocuparse por las luces de la casa? Y ahí entró Ismael, el burro indomable. Jackie se me queda viendo. Ya él cambia por frialdad, saca un capote como un torero y comienza: primero se dice hola, mi amor, primero se saluda, qué bueno sería que viniera contento. Entonces yo reacciono como el toro. Claro, como aquí nadie paga los recibos. ¿Se le parece a alguien? Posiblemente en su casa haya un Ismael, para no decirle un burro. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nos comportamos así: críticos, enojones todo el tiempo, problemáticos, nunca nada está bien. Lugar donde llegamos siempre hay un problema y no nos damos cuenta que fue porque llegamos nosotros. Decía John Maxwell que estaba sentado con una chica en un restaurante, creo que fue de él que lo leí, y que la mujer le dijo: ¿viste cómo nos atendió la salonera? Y él dijo: no, lo que vi fue la cara que usted tenía cuando la atendió la salonera. Habla mal de otros, siempre molesto, siempre haciendo caras, siempre con desagrado. Llegas a casa y la gente dice en la casa: ay, ya llegó, Dios mío, apaguen el tele, cállense todos que ahí viene. Ante cualquier cosa explota exageradamente. Hombres, mujeres e hijos. El chico se levanta de la cama con la cobija arrastrada ahí, el pantalón. Hijo, buenos días. Se vuelve a ver la madre. ¿Qué pasa? Que quizás ese espíritu y esa actitud de Ismael se nos metió en el corazón. Y lo más triste es: y vivirá en conflicto con su familia siempre. Y verdad que para eso no es la familia, para andar en conflicto con ella. Yo sé que a veces hay conflictos, pero toda la vida. Hay noviazgos que recién son novios y andan en conflicto todo el tiempo. Mándelo a volar, oiga. Usted se imagina desde novios andar en conflictos todo el tiempo. ¿Qué cosa de esas? No me imagino el matrimonio de ellos. Ya en consejería siendo novios: Señor, agárrame confesado. Si ya cuesta mucho lidiar con un matrimonio, imagínate un noviazgo en eso. No sé quién anda así, pero reciba ahora. ¿Sabe cuál es el problema de andar todo el tiempo con esa cara, con la cara de Ismael? Que tarde que temprano, eso es como jalar una liga. Jackie la agarra de un lado y yo le otro. Así, jale, estire, siga, usted para allá, yo para acá. Dele, jale más, jale más, jale más. Llega un momento en que la liga se revienta y golpea a los dos. Cuando alguien es muy iracundo, muy enojón, cuando alguien no controla su carácter, cuando alguien anda siempre peleando en la familia, tarde que temprano lastima a la gente que ama, que Dios le dio para cuidar. Entonces el Ismael de aquel tiempo, pues hay toda una generación, van a seguir peleando en aquellos pueblos. Pero usted y yo, que somos creyentes, tenemos que erradicar cualquier conducta indomable de nuestro corazón y dejar de escudarnos en: es que ya yo soy así. Mentira, nadie nace enojado. En el camino nos dan golpes que de tal manera son tan pesados que terminan arruinando la sonrisa, arruinando el corazón. Hay daños que nos hacen, que nos roban la alegría, la paz, y no deberíamos permitirlo. En primer lugar, porque Dios nos hizo libres, y eso no es una vida abundante.
La vida en abundancia que Dios promete es una vida donde usted y yo somos capaces de, con el poder del Espíritu de Dios, controlar el carácter que Él nos dio. Le pido que se ponga de pie. Vamos a orar. Y si lo está pensando, sí, ya empezó a llover. Hago la pregunta y contésteme con mucha honestidad: ¿quién es a veces del equipo de Ismael? ¿Oramos? ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta mañana. Reconocemos, Señor, que lo intentamos. Reconocemos que a veces no nos sale tan bien, que a veces nos gana el carácter. Indomables, peleoneros en familia. Parece que nunca se arreglan las situaciones. Y siempre culpo allá. Siempre digo, aquel dijo, aquel hizo, aquel no hizo, aquel me dijo, aquel no me dijo, me dejó en visto, aquel. Y a veces me olvido que soy yo, que ando creando situaciones y ni siquiera sé por qué lo hago. Yo no quiero este corazón peleonero. Yo quiero amar a mi gente. Quiero que la gente disfrute estar conmigo. Quiero que la gente me reciba, no que me despida. Quiero volver a casa, Señor, y donde mis amigos, y a la iglesia, y al trabajo, y donde me reúna con gente, y sembrar en ellos algo que valga la pena. No sembrar desesperanza, no sembrar malas palabras, no sembrar conflictos, críticas, chismes, sino por el contrario. Quiero que me enseñes a cerrar la boca, Señor, a cerrar mis labios cuando debo callar, a no hablar de más. Quiero que me enseñes, Señor, lo que significa ser un pacificador. Porque cuánta gente a mi alrededor ha sufrido por mi forma de ser. Cuánta gente a mi alrededor ha sufrido por el incontrol que creo tener. Pero tú me has dado tu Santo Espíritu. Y hoy te pido, Señor, que tomes control de mi carácter, de mis emociones y de mi corazón. Si necesitas pedir perdón en casa, pide perdón. Si necesitas enmendar errores, enmienda errores. Pero no pases por la vida creyendo que así eres. Pasa por la vida creyendo que debes ser como Jesús y como nadie más que como Jesús. ¿Puedes orar por el que está a la par tuyo, por favor? Si no le conoces, respetuosamente ponle un dedo en un hombro y bendice su vida. Padre, en el nombre de Jesús queremos orar por mi hermano, mi hermana que está a la par. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor. Dale gracia. Dale, Señor, a esta persona aquello que necesita: dominio propio, control de sus emociones. Que sus palabras no dañen, sino que siembren esperanza. Que su actitud no destruya, sino por el contrario, que sea una actitud pacificadora. Oramos, Señor, para que reviertas aquel dolor tan grande que le hace vivir enojado o enojada, y que vuelva a sonreír otra vez, y que vuelva a tener esperanza, y que vuelva a confiar que el Dios de los cielos es capaz de hacer corazones nuevos. Bendecimos a mi hermano, su carácter, su corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.